somos alumnas de IE Los Cerros y estamos aquí con el director del planetario, que se llama Alfonso, y nos va a explicar un poco sobre Al-Yayani. Bueno, Al-Yayani fue un eminente astrónomo y matemático andalusí que con sus aportaciones a la astronomía dio lugar a la astronomía moderna que conocemos actualmente, y sus grandes aportaciones después veremos cómo se plasmaron en cuestiones cotidianas que tenemos, como el GPS, la distancia a las estrellas y como también la navegación por mar. El primer tratado de trigonometría esférica, que supuso el hecho de los actuales GPS que tenemos, la medición hacia las estrellas, la distancia hacia las estrellas o la navegación en los barcos, determinar la posición de una nave en el medio del océano. Y también las tablas de Jaén. Las tablas de Jaén fueron unas efemérides donde se determinaba el día, la hora, los eclipses de sol y de luna, y por ende también se determinaban la hora de los rezos y las posiciones para mirar a la Meca. Fue importantísimo su aportación en la nuestra provincia. Bueno, es muy importante para la época que se cogiese a la provincia de Jaén para tomar como referencia el meridiano de Greenwich, que fue uno de los más importantes de la época, y actualmente lo tenemos, por ejemplo, como las coordenadas de los 0 grados. Eso fue muy importantísimo porque puso a la provincia de Jaén a la cabeza de la ciudad de Córdoba. Bien, las tablas de Jaén que la hizo Al-Yayani fueron las precursoras para que después le sirviese al astrónomo alemán hacer unas tablas que le sirvieron a su vez a Cristóbal Colón cuando los indios de las tribus de Sudamérica no querían entregarle los víveres, y él los amenazó con un eclipse de sol que sí venía justamente en las tablas del astrónomo alemán y que estaban basadas en las tablas de Al-Yayani. Quiere decir que Al-Yayani de alguna forma salvó la tripulación de Cristóbal Colón de las fauces de las tribus, porque predijo un eclipse de luna que después se cumplió y todos quedaron a sus pies dándole todos los alimentos. Y en estos años conmemoramos el 1100 aniversario del nacimiento de Al-Yayani. Su contribución a la trigonometría esférica supuso un avance importantísimo, tanto por ejemplo en la medición de la distancia a las estrellas a través de la trigonometría del paralaje, o la posición GPS que utilizamos los coches habitualmente o los móviles, también a base de figuras trigonométricas en una esfera. Y también fue muy importante el aporte a la navegación. La determinación de la posición de una nave con respecto en el océano suponía un avance importantísimo, y eso fue gracias a la contribución de Al-Yayani en trigonometría esférica. ¿Cómo pudo observar? Bien, un fenómeno astronómico muy importante que pudo observar fue el eclipse total del Sol del año 1079, el 1 de julio, que pasaba justamente por la provincia de Jaén, la totalidad. El disco lunar se ocultaba justamente al disco solar y lo pudo ver Al-Yayani, y con él comprendió muchos fenómenos que después posteriormente no serían muy conocidos, entre ellos los fenómenos que aparecen durante los eclipses. Y bueno, ese eclipse fue muy importante porque hace 1100 años que ocurrió, y ya había un gran matemático y astrónomo en la provincia de Jaén que lo pudo observar. Sobre la atmósfera terrestre. Realizó el cálculo de la altura de la atmósfera, que la dejó en 83 kilómetros de altura, en base a 4 parámetros fundamentales. Uno de ellos la circunferencia terrestre, que la dejó en 38.625 kilómetros, el tamaño relativo de la Tierra y el Sol, y la distancia también entre Tierra y el Sol, junto con los ángulos de depresión de los crepúsculos. Y ello supuso los más importantes avances científicos de la época que se mantienen en la actualidad. ¿Cuáles fueron sus orígenes? Se sabe que nació en Jaén, aunque se desconoce la fecha exacta, y fue miembro de una familia de jiennenses, de juristas musulmanes. Algunos de sus antepasados fueron cadíes de Jaén, Sevilla y de Córdoba. Él mismo también fue cadí de Sevilla y visir de Sevilla también. Viajó a Egipto y estuvo allí aportando y recogiendo mucho material de los egipcios. Efectivamente, la Meca, que fue una de las visitas más importantes que realizó, fue donde entró en contacto con los matemáticos de Egipto, y con esa ocasión de visita a la Meca, y bueno, sus aportaciones fundamentales al conocimiento matemático, que figuraba en el libro el quinto de los elementos de Euclides, también fue muy importante. Bueno, y realizó la primera obra o tratado conocido de trigonometría. ¿Su pensamiento y su filosofía estaban en concordancia con su época? Pues Al-Yayani fue un adelantado de su época y un visionario científico que descubrió, evidentemente, lo que posteriormente sería la base de la ciencia moderna y de la astronomía.